cultural y social que se lleva a cabo para todo este tipo de procesos. Principalmente está mi tabla de contenidos sobre el tema que se va a ver a continuación. Y bueno, un poco más allá sobre el protocolo diplomático, pues vamos a platicar acerca de que principalmente no se limita a banderas ni precedencias formales, sino que este está compuesta de diferentes valores religiosos, culturales e históricos. Un poco de contexto sobre la Convención de Viena de 1961, las competencias que debe tener un diplomático, que es combinar el conocimiento normativo con la sensibilidad intercultural para poder navegar eficazmente y poder tener logros sobresalientes. Y también el objetivo del estudio y revisar cómo la religión y la cultura condicionan este tipo de sistema protocolario en el Medio Oriente. Principalmente hablando sobre el protocolo internacional y diplomático, pues ¿qué es esto? Prácticamente quien regula las normas y las convenciones y se encarga de estudiar también los procedimientos en los que se deben llevar las relaciones oficiales entre diferentes países u organizaciones. Sus principales funcionalidades son organizar las relaciones, evitar malentendidos y expresar el reconocimiento y respeto mutuo entre naciones. Como platiqué anteriormente, pues la Convención de Viena es en donde se sentó principalmente las bases y el marco jurídico principal sobre cómo es que van a funcionar este tipo de relaciones diplomáticas. Y pues más allá de todos los tratados o de las relaciones o de las reglas, pues también se trata de influir entre las costumbres, las culturalidades en este tipo de prácticas. Bueno, ahora hablando acerca del Medio Oriente como un área plural, no como uno solo ni como un solo lugar, sino que es una denominación geográfica, pero en este tipo también influyen pues diferentes contextos, diferentes reglas, diferentes religiones. Entonces, pues aquí tenemos los países que lo conforman, que son los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Omán, Jordania, Líbano, Israel, Irán, Turquía, Egipto, y con diferentes contextos. A pesar de que el Islam es la religión mayoritaria, también en este espacio geográfico coexisten comunidades cristianas, judías y drusas. También, como las religiones, pues los sistemas políticos variados son diferentes. Tenemos desde monarquías hasta estados laicos o semilaicos, estructuras tribales, principalmente en el área de África, y diferentes dinámicas que se llevan a cabo. Y también, pues un error que se puede asumir es identificar estos dos solamente como un solo. Y bueno, como os mencioné anteriormente, pues también identificar este tipo de prácticas nada más como una misma o tener un sesgo internacional sobre cuáles son los estados que lo conforman. Continuando, tenemos acerca del Islam y la religión, pues es obviamente un factor predeterminante en cuanto al protocolo diplomático y no solo esto, sino también al día a día que se llevan. Tenemos el Ramadán, que en base a este se modifican los horarios, las reuniones y las comidas oficiales. Entonces, el iftar, que también es un tipo de banquete que se lleva a cabo, pues tienes que tener a lo mejor un valor diplomático más grande o haber agradado lo suficiente para ser invitado a este. Las pasos para oración también es sumamente importante a pesar del tipo de evento oficial o no oficial que se esté llevando a cabo. El halal, pues es la dieta que se debe respetar, sobre todo se debe evitar el cerdo, el alcohol y los alimentos no certificados. Los saludos religiosos es ampliamente importante. El salam aleikum es carga protocolaria muy especial, ya que es una forma de respetar para ellos tanto el saludo religioso como un saludo formal. Y pues claro que la modestia corporal, también por el tema de las distinciones de género, pues es importante debido a las prácticas religiosas. Continuando con la hospitalidad, la jerarquía y el honor, pues este tipo de estados se caracterizan por el tipo de hospitalidad que pueden llegar a tener. Entonces, nosotros a lo mejor como agentes diplomáticos estamos en la obligación moral de seguir este tipo de tradiciones culturales y sobre todo de respetarlas en el momento que nos encontremos en un tipo de espacio oficial con ellos, por lo que si somos invitados a lo mejor a una reunión social, pues lo principal que va a haber será café y té y dátiles.
y también una buena conversación previa acerca de, pues, de los temas que se van a abordar o tener ese tipo de acercamiento clave, pues es muy importante para que un negocio o a lo mejor una relación pueda florecer a través de esto. Incluso el rechazarlo, pues puede interpretarse como una falta de respeto o como un desinterés. La jerarquía es muy importante, por lo que seguir los patrones jerárquicos que se presentan en este tipo de negociaciones es muy importante. Este tipo de jerarquía puede ser desde la edad, el rango, la posición familiar o el cargo religioso, y cada uno constituye un orden de saludo, un asiento, un ritmo. Cada quien lleva pues diferentes tipos de guías en cuanto a al evento. Entonces, pues es importante observar esto y respetarlo. Y sobre todo también el honor y mantener una buena postura y una buena reputación en todo momento es muy importante para pues, poder continuar con este tipo de relaciones. Y bueno, estos son los tres pilares que para mí son base para poder afianzar este tipo de relaciones. Continuando también con los saludos, los tratamientos y la precedencia, es decir, cómo se define el tono o la relación o pues va sonando todo este tipo de situaciones para poder agradar o para poder tener una buena presentación y una buena impresión, principalmente el saludo religioso. Como mencioné anteriormente, pues este es muy importante para ellos. El salam aleikum es protocolariamente válido y ser pronunciado también en inglés o en francés. El apretón de manos, pues un buen y firme apretón de manos es muy importante. Sin embargo, este se debe esperar a la iniciativa del anfitrión. Y también una buena práctica puede ser poner la mano en el pecho e inclinar levemente la cabeza. Sobre todo respetar los títulos formales como se habló en la jerarquía, ya sea su excelencia, su alteza, doctor, ministro, etcétera, pues se deben de utilizar correctamente. Y claro, respetar la puntualidad y el ritmo de las conversaciones que se están llevando a cabo y observar definitivamente también cómo es se van llevando los tonos en las diferentes negociaciones o diferentes prácticas que se están llevando a cabo. La vestimenta es algo que también habla por sí solo. En cuanto a los hombres, pues un traje oscuro, camisa formal y corbata, pues son indispensables, obviamente limpio y bien arreglado, pulcro. En cuanto a las mujeres, pues una vestimenta que cubra los hombros y las rodillas, sin transparencias ni escotes, y llevar un pañuelo. Obviamente en los espacios religiosos, pues se debe respetar totalmente. Por ejemplo, en algunos lugares es indispensable cubrirse la cabeza o quitarse los zapatos en las mezquitas, etcétera. Este tipo de formalidades también tienen que ser adaptadas. Y pues claro que también lo que no traemos puesto, sin embargo, nuestras formas de comunicarnos o de relacionarlos contribuyen a este tipo de vestimentas. Entonces, señalar con un dedo, usar la mano izquierda, elevar la voz, etcétera, pues habla de buenas prácticas que no son correctas. Entonces, pues también tener ese tipo de comportamiento adecuado, pues obviamente va a ayudar a contribuir a que se afiance este tipo de relación. Y en cuanto al género, este es un tema muy delicado, ya que incluso hay pues mucho sesgo en cuanto a la participación de las mujeres en la diplomacia de el Medio Oriente. Sin embargo, recordar que no todo el Medio Oriente pues es un solo estado, sino que hay diferentes lugares en los que las mujeres pues han tenido más proyección. Entonces, incluso esto, pues obviamente la interacción entre los géneros ya, entre los países y los entornos, pues un hombre extranjero no debe asumir que puede estrechar la mano con una anfitriona. Lo mejor es esperar a que ella dé ese paso o tenga esa iniciativa. Y también eliminar el sesgo que hay acerca de que no hay mujeres o líderes influyentes en este tipo de denominaciones geográficas. Entonces también tenemos que evitar reducir la región a un estereotipo.
En cuanto a los banquetes y las restricciones dietéticas y así como los regalos diplomáticos, el menú debe ser halal, como se habló anteriormente, nada de cerdo, solamente alimentos certificados y no alcohol. El Ramadán, pues es un almuerzo diplomático con observantes y puede ser inapropiado. Entonces, una invitación a un iftar, pues es un gesto simbólico en el que es más incluyente. En la mesa se debe usar estrictamente la mano derecha y respetar el ritmo del anfitrión, quien estará en la cabecilla de la mesa. También un buen gesto es alabar la comida y agradecer la hospitalidad. Y sobre todo con los regalos, el evitar alcohol, imágenes ofensivas, etcétera. O sea, como respetar este tipo de cosas culturales. Y también puede ser más seguro, una mejor opción, dar algún obsequio con valor cultural, entregarlo definitivamente con la mano derecha y a dar una pequeña explicación respetuosa sobre qué es lo que se está entregando. Bueno, principalmente la comunicación intercultural y la negociación diplomática. El mensaje, pues claro que debe depender del tono, el rango, se deben respetar los silencios y los gestos. Pues claro que todo lo que no hablemos también comunica. Entonces, dedicar tiempo a este tipo de relaciones no es que sea improductivo, sino que también el observar, el analizar es importante. La impaciencia, las preguntas excesivas, ejercer presión o querer ser el centro de atención, pues pueden llegar a arruinar una negociación. Y como mencioné anteriormente, revisar quién es el que está llevando el ritmo de la conversación, cuáles son los siguientes pasos a seguir, si a lo mejor habrá un break para hacer algún tipo de oración o algún tipo de banquete, pues es muy importante. Y bueno, aquí decidí incluir un poco de las diferencias que podemos tener entre el Occidente y el Medio Oriente. Sobre todo, pues nosotros en la parte de Occidente priorizamos la puntualidad, necesitamos una agenda clara, una agenda estricta, una comunicación directa, separar definitivamente lo religioso de lo personal. Sin embargo, en el Medio Oriente, pues es una práctica diferente. Aquí se prioriza una relación personal antes que una agenda estricta. La hospitalidad, la jerarquía, el honor y la adaptación religiosa, pues claro que es importante. Sin embargo, yo creo que la diferencia más grande que nosotros tenemos marcada, pues es el tema de la religión, ya que en el occidente, pues principalmente esta no afecta ni interviene en cuanto a las situaciones del día a día o en cuanto a las negociaciones o la fijación de fechas para eventos. Sin embargo, en el Medio Oriente, este gira alrededor, o sea, bueno, el protocolo o las diferentes eventos que se tengan que llevar a cabo giran alrededor de la religión. Y bueno, finalmente, pues es cerrar con la conclusión de que el protocolo intercultural no es solamente una soft skill, sino es más un requisito profesional que se tiene que aprender y se tiene que llevar a cabo. El analizar un país, el analizar una región en cuanto a su cultura, en cuanto a lo que se considere correcto o no, pues va a marcar principalmente la diferencia, el hito sobre cómo es que se llevan a cabo o se afianzan estas relaciones, por lo que es indispensable para un agente diplomático, pues tener este tipo de estudio y contexto sobre cómo es que se deben llevar a cabo las cosas en diferentes espacios geográficos. Muchas gracias.